24 horas Central. Inmediato a revisar los principales titulares de esta jornada. A los 97 años falleció el presidente Patricio Aylwin, el mandatario que lideró nuestra transición a la democracia. El expresidente murió en su casa y rodeado de su familia. 3 días de duelo nacional decretó el gobierno. El exmandatario tendrá un funeral de Estado y mañana será trasladado desde su casa al ex Congreso. Y amplio reconocimiento internacional al legado de Patricio Aylwin. Todos los medios internacionales dedicaron gran cobertura a su fallecimiento. Comenzamos de inmediato con las noticias. Fue el hombre clave en la transición a la democracia y uno de los políticos más destacados de los últimos 50 años en nuestro país. Esta mañana en su casa falleció el presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar. El exmandatario de 97 años dejó de existir luego de varias semanas de un delicado estado de salud. El gobierno decretó 3 días de duelo oficial. De aquí salió a La Moneda y aquí volvió después de abandonar el poder. En su casa de siempre, esa de clase media en calle Arturo Medina de Providencia, en el mismo lugar donde recibió a Pinochet y a George Bush, se apagó la figura de Patricio Aylwin Azócar. Eran las 10:30 de la mañana y Chile perdía a su más longevo expresidente. Estamos con información de último minuto porque hace solo momentos se ha confirmado la muerte del expresidente Patricio Aylwin Azócar. Patricio, bienvenido hasta acá. Muchas gracias. Aunque su lucidez estaba mermada por el peso y el paso de los años, la robustez de su figura seguía activa. A los 97 era un hombre vital, capaz de levantarse y caminar en cada nuevo amanecer. Fue en diciembre cuando un accidente doméstico le golpeó la cabeza, deteriorando su envidiable salud y desencadenando semanas de cuidado que agravaron su condición hace pocos días, cuando insuficiencias respiratorias anunciaron el epílogo. Esta es la última foto pública de Patricio Aylwin, cuando el 7 de marzo el entonces presidente del Senado, Patricio Walker, le llevó un libro que recoge el mismo legado que hoy reconoce el país. Sí, uno nunca está preparado para esto, así que ha sido un impacto bien fuerte. Pero por otro lado estamos felices y ya descansó. Como le digo al hermano mayor, él siempre nos decía, sean buenos estudiantes, buenos alumnos, pero nunca olviden que lo más importante es preocuparse del prójimo, preocuparse de todos los que sufren. Chile lo llora como expresidente. José Antonio, Miguel Patricio, Francisco, Isabel y Mariana lloran al padre. Los 5 leyeron una declaración pública en las puertas del hogar. Agradecieron el cariño del país y llamaron a los chilenos para que en las calles despidan al hombre clave de la transición. Ha sido para nosotros no solo un padre ejemplar, sino una persona íntegra, sencilla y consecuente. Sin duda, un ejemplo muy difícil de seguir. Tuvo una larga vida dedicada a su familia, a la justicia, a la docencia, al servicio público. Luchó con fuerza por sus ideas humanistas cristianas y por sus profundas convicciones democráticas y por sus anhelos de progreso y bienestar de los chilenos, especialmente de los más pobres. Muchas gracias. Rabias, penas, alegrías y sobre todo malos ratos vivió el estable gabinete ministerial que lo acompañó durante 4 años. Benninger, Hamilton, Ales, Abeliú, Valdés y Silva Sima lo esperan en el cielo. Los que aún quedan son también parte de la familia y llegaron al último adiós. Él siempre tuvo una actitud tranquila que se ejemplificaba en su dicho latino: suave in modo, fuerte in re. Suave en las maneras, muy fuerte en el fondo. Y eso fue un signo de su vida.
Impuso su voluntad democrática institucional a Pinochet en todos momentos en que éste trataba de rebasarlo y que fue la persona con la fuerza y con el criterio que necesitábamos en ese momento en el país y por lo tanto su contribución fue decisiva. Y él tenía una manera de convocar que lo hacía creíble y que lo hacía confiable. Y yo digo, impresionante hoy día cuando uno ve 25 años después la semilla que él puso que todavía está allí haciendo de este país un buen país. Dio un giro a la política chilena desde una política muy confrontacional, de grandes imposiciones, a una política de gran desacuerdo, que nos permitía tener un proyecto nacional donde pudiéramos tener un espacio todos. Desde que Elwin dejó la moneda han pasado ya 22 años. Hoy la piocha de O'Higgins está en manos de la presidenta Bachelet, quien al enterarse de la noticia decretó duelo nacional y concurrió de inmediato a entregar el pésame a la familia. Yo siempre he destacado su capacidad de diálogo, su capacidad de colocar lo que unía entre los demócratas por sobre lo que desunía, su tremenda generosidad política cada vez que, en el caso particular mío y seguramente todos los expresidentes, necesitamos de su consejo, de su opinión. Él siempre estuvo disponible, dispuesto para ayudar, para apoyar, para compartir con uno su propia experiencia. Además de colega, el presidente Elwin fue amigo de los padres de Eduardo Frei y Sebastián Piñera. Los dos exmandatarios entregaron el pésame a la ex primera dama Leonor Oyarzún. Siempre me apoyó, siempre encontré en él un consejo criterioso. Me alegra mucho también que don Patricio pudo morir en su casa tranquilo, sin las circunstancias trágicas que nosotros vivimos. Y yo lo conocí desde muy joven en mi casa, era un gran amigo del presidente Frei, trabajaron juntos toda su vida. Siempre que necesité su consejo, lo tuve en forma sabia, generosa y también con una buena voluntad que se notaba y era algo que inspiraba todas sus acciones. Por eso yo creo que le debemos mucho a don Patricio Elwin. Durante todo el día, cercanos y colaboradores llegaron hasta la casa del expresidente. Fue su edecán desde que se puso la banda en marzo del 90 y su vecino desde 1996. El retirado general Cienfuegos fue uno de los primeros en lamentar el deceso. No había conocido una persona tan valiosa, una persona tan íntegra, una persona tan honesta y la relación que tenía con los edecanes era realmente notable. Logramos una relación de mucha confianza. Él incluso me confiaba en situaciones bien reservadas en las cuales él había tenido intervención. También llegó el chofer, el mismo que lo acompañó en la campaña del 89 y debió manejar el Ford Galaxy ese histórico 11 de marzo de 1990, cuando Patricio Elwin Azócar encarnaba el futuro de Chile. Un gran amigo, una gran persona, una gente honrada, honesto, como persona, amigo. Nunca se enojaba, nunca sentía malos ratos. Aunque estuviera enojado, no lo manifestaba, se lo guardaba. Era un personaje cálido, así que se disponía se entregaba un poco a lo que uno quería hacer y no había ni un problema, no había ni soberbia, al contrario, era muy, muy cálido. Uno miraba cómo las cosas se iban produciendo y ese es un privilegio. Vine a rendir un homenaje a un hombre, a una estadista que ha hecho un bien enorme al país y que ha hecho de la política la vocación y la misión de su vida. 3.850.000 chilenos lo eligieron como presidente. Hoy son muchos más los que enaltecen su figura, esa que nos llevó a conocer un hombre tranquilo y sereno que con decisión y convicción amó a Chile, instalándose en la galería de los grandes prohombres en la historia de nuestra República. Si hay una fecha marcada a fuego en nuestra historia reciente, es el 11 de marzo de 1990. Porque ese día, tras la victoria del no y su triunfo en las elecciones presidenciales,
Patricio Aylwin se convirtió en el nuevo presidente de la República. Concluyó así la dictadura de Pinochet, otro protagonista de esa jornada, y Chile inició la llamada transición. Es ahora don Gabriel Valdés, presidente del Senado, quien está indicando al secretario del Senado que invite al presidente electo para que alcance la testera donde él rendirá su juramento. Aplausos y aclamación para el presidente electo, Patricio Aylwin Azócar, quien en estos momentos hace ingreso al salón principal del Congreso Nacional. Don Patricio Aylwin se ubica al lado derecho del presidente saliente, el general Augusto Pinochet. Este es el momento culminante, donde el presidente de la República, el nuevo mandatario, prestará su juramento de acuerdo al rigor de la Constitución. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Patricio Aylwin Azócar tiene ya su banda presidencial y la ovación es para estos nuevos 4 años de gobierno para este mandatario. El saludo pertinente de ambos mandatarios, el saliente que quien ahora gobernará por 4 años a Chile. A partir de este instante, entonces, el presidente saliente pasa a ser comandante en jefe del ejército. Sale por el ala central. Sí, juro. Patricio Aylwin Azócar tiene ya su banda presidencial. El presidente Aylwin murió rodeado de sus 4 hermanos, 5 hijos y una decena de nietos y bisnietos. Ocupó más de medio siglo en la vida política chilena y hoy sus cercanos, desde la intimidad, cuentan una historia que duró 97 años. Hoy celebramos un nuevo amanecer. Más que festejar el triunfo, solemnizamos nuestra firme voluntad de forjar la unidad nacional. Patricio Aylwin Azócar, a los 71 años recién cumplidos, inaugura su gobierno en un estadio nacional repleto. Días antes, a través de las pantallas de televisión nacional, sus hijos se muestran nerviosos pero esperanzados.
Yo le preguntaría qué espera él de nosotros, cómo nosotros podemos, como hijos, ayudarlo en esta etapa, que es una etapa tan llena de actividades y que de alguna manera cambia la vida de él y de la familia también. También de sentir que empezaba una etapa de mucha responsabilidad de mi padre, pero nosotros teníamos que acompañarlo. Y fue un día, yo creo que significativo para todos los chilenos. La alegría que había en las calles era muy impresionante. Y por otra parte también cuando salió Pinochet del Congreso era como se terminó la dictadura. Pero él quedaba como comandante en jefe, entonces también uno decía se terminó la dictadura, pero este señor que ha sido dueño y señor durante 17 años va a ser comandante en jefe, ¿cómo irá a hacer esto? Y teníamos temor, incertidumbre, pero también esperanza. ¿Pero quién era Elwin? Un hombre nacido en Viña del Mar en noviembre de 1918, descendiente de ingleses, que el año 43 se había titulado de abogado y 2 años más tarde ya ingresaba a la Falange Nacional para presidirla en 1951, un muchacho que combinaba carrera política y docencia, que había sido profesor en la Universidad Católica y de Chile, que había visto nacer en 1957 al partido que encabezó en 7 oportunidades, la Democracia Cristiana. Tienda de la que fue senador hasta el golpe de Estado, el mismo que en una fiesta de Año Nuevo conoció a Leonor Oyarzún Ivanovich, con la que tendría 5 hijos, Mariana, historiadora, Isabel, asistente social, Miguel, Patricio y José Antonio, abogados, y Francisco, periodista. Yo le quisiera preguntar ahora a mi papá si usted va a seguir haciendo deporte como hacía cuando niño, cuando jugaba fútbol en San Bernardo, después cuando jugábamos tenis juntos, cuando subíamos al San Cristóbal, y si vamos a poder seguir haciendo esas cosas y ir al Garrobo los fines de semana juntos. Sí, con mi papá siempre nos hemos tratado de usted. Sí, con mi mamá más de tú, pero también de usted, pero con mi papá más de usted. Sí. Es formal el hombre. Hola, caballero. Francisco recuerda cómo su abuelo, presidente de la Corte Suprema, le inculcó a su padre que no se debían aprovechar de los cargos. Jamás permitió que el auto fiscal lo llevara hasta San Bernardo, donde vivía. Él pedía que lo dejaran en el tren. Elwin tampoco quería a ninguno de sus hijos en el gobierno. Esto debe haber sido como a fines de noviembre del 89. Yo trabajaba en la radio chilena, había pedido permiso para irme a trabajar en la campaña y estábamos con Jaime Moreno y me dice, Pancho, ¿qué vaya a hacer? Porque en un mes más vaya a ser hijo de presidente, tu papá va a ganar las elecciones, ¿qué vaya a hacer de tu vida? Le dije, nada, lo mismo que siempre, voy a volver a trabajar a la radio chilena a la que tú me invitaste. Entonces le dije, bueno, ¿y tú? Bueno, dijo, yo estaré disponible para lo que tu papá me pida. Y bueno, después mi papá lo nombró embajador en Costa Rica y yo me seguí trabajando, trabajé hasta el año 95 en la radio chilena. Hicimos todo, en realidad, la vida lo más normal y razonable posible en esa época. Cuando armó su equipo, nombró a mi cuñado, al marido de la Mariana, Carlos Bascuñán, lo nombró jefe de gabinete, pero de los hermanos todos seguimos haciendo nuestras vidas y colaborando en lo que se podía. Una hoja de ruta la delineó en el Estadio Nacional, donde los hijos por ser hijos no tuvieron un acceso especial. Sí, pues ese discurso del Estadio Nacional fue increíble. Para mí se me ponen los pelos de punta ahora de acordarme. Y al pleno imperio de los derechos humanos en todos los rincones de la tierra. Mi papá no es muy de gestos y de cosas. Y ese día él le dijo que se juntaran. Él venía, creo que de La Moneda, y ella se habría ido a cambiar de ropa, no sé. Y le dijo que se juntaran en un lugar y a mi mamá la llevaron y qué sé yo. Y de repente estaban en un lugar ahí debajo de la puerta de la Maratón, en el Estadio Nacional, y entonces entra alguien, creo que era Carlos Klamer, que era director de protocolo, y dice, bueno, presidente, ya ahora le corresponde, qué sé yo. Y salen y tenían que cruzar la cancha del Estadio Nacional, que estaba lleno y toda la gente lo ovacionaba, qué sé yo. Y mi mamá andaba con unos tacos de aguja de este porte. Mi mamá le dice, Patricio, no voy a poder. Dice, hay una pequeña alfombra que fue la que la ayudó para que los tacos no se le enterraran. Yo vi eso desde la tribuna del frente y todavía se me ponen los pelos de punta, me puse a llorar.
Esa es de las imágenes más maravillosas. Y claro, ese discurso es muy recortado, porque en el fondo él lo que estaba llamando era un reencuentro de todos los chilenos, y como dijo en ese momento, incluidos civiles y militares. Por supuesto lo pifiaron por los militares y se enojó, como cuando se enoja, y golpeó la mesa. Sean civiles o militares. Sí, señores. Sí, compatriotas. Sí, compatriotas, civiles y militares. No sé qué. Civiles o militares. Chile es uno solo. Chile entonces era un país dominado por los miedos cruzados y Elwin llegaba con la misión mesiánica de disiparlos. Hay que recordarse el momento. Yo creo que los militares estaban muertos de susto porque los iban a someter a proceso por la violación de los derechos humanos, los políticos estaban muertos de susto porque los militares iban a dar otro golpe de Estado, los empresarios estaban muertos de susto porque había ganado la izquierda, etcétera, etcétera. Y la verdad es que este caballero se las arregló para, como dicen, dirigir bien la orquesta y poder ayudar. Yo creo que hubo una contribución de muchos sectores del país, también de la oposición, desde luego. Patricio llevaba a los 5 hijos de vacaciones al río Maule, los hacía nadar hasta cruzarlo. Doña Leo, como él le decía, en un bote al lado, vigilando a todo el grupo. Un lector empedernido, experto en elevar volantines y subir cerros. Sus hijos aprendieron muchas cosas sin necesidad de abrir un libro o visitar una biblioteca. Un hombre con gran sentido del humor que gozaba en casa viendo sus imitaciones. Ahora le toca a usted, don Pato. Usted ha dicho que a nuestra selección le hacen falta cambios profundos. En primer lugar, en el Estadio Nacional, porque hemos considerado que la marquesina durante muchos años ha prestado protección a un grupo privilegiado de chilenos. Creemos, por lo tanto, que debemos techar todo el estadio para brindar esa protección a todos los chilenos. Pero hemos considerado concienzudamente que todos los goles tenemos que hacerlos por el centro. Tan simple como eso. Gracias, don Pato. Me pasó en un avión que yo venía leyendo una entrevista a Ricardo Lagos y venía un tipo al lado y me empieza a hablar pésimo Ricardo Lagos, entonces yo empiezo a defenderlo y el tipo me dice, pero es que este gobierno es un espanto con ese estúpido presidente que tenemos que parece un Tony, que está todo el día así, riéndose con su sonrisa y etcétera. Entonces, cuando nos íbamos a bajar, yo le digo, yo soy hija de él. No. Entonces el tipo me dice, no te creo. Bueno, efectivamente soy hija de él y qué sé yo. Entonces el gallo me dice, pero yo no dije nada de tu papá, no dije nada malo de tu papá, me decía. Chilenos, sobre las bases del respeto mutuo. La gente supongo que cree que el presidente está todo el día acompañado y no, porque había días que en la tarde tú pasabas por la casa y mis papás estaban solos, porque nadie se atreve a ir a la casa del presidente a tocarle el timbre. Desde este recinto, que en tristes días fue para muchos compatriotas lugar de presidio y de tortura, decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira, nunca más atropellos a la dignidad humana. Dirigió a la democracia cristiana en los momentos más duros de su historia. Durante el gobierno de Frei Montalva, con la división de la juventud, la partida del MAPU y la izquierda cristiana. En los difíciles días de la Unidad Popular y en los fracasados diálogos con Allende. En los primeros años de la dictadura, con atropellos e impunidad. Elwin, el presidente de la transición, es el que lloró al abandonar su partido porque durante 4 años sería el presidente de todos los chilenos y no de una colectividad en particular. El que no se doblegó a las presiones, los ejercicios del Lazo y los boinazos. El que sufrió el crimen de Jaime Guzmán como algo propio y que no dejó jamás que sus ministros se expusieran. Un gobernante, un estadista que pese a traspiés y derrotas, el caso Honecker, la laguna del desierto perdida y el millonario escándalo de Codelco, pasará a los libros como el buen padre de familia que, siendo hijo de un juez presidente de la Suprema, buscó justicia en la medida de lo posible, hizo una de las transiciones democráticas más exitosas del mundo y unificó una patria largamente dividida entre hermanos.
Muchos hermosos recuerdos, sin duda, de su familia respecto a esta larga trayectoria política de Patricio Aylwin. Pero cada uno tiene también sus propias memorias, porque las muestras de pesar y de respeto a la figura del expresidente no solo provienen desde el mundo político y familiar. La ciudadanía también quiso recordarlo en sus facetas de político, ciudadano y presidente. Los chilenos así opinaron. Don Patricio es un gran caballero, un gran estadista. Es lamentable que se pierda gente así. Un político a la antigua, un político de verdad, no como los de ahora. Yo no le puedo decir que fue un político perfecto, pero una gran persona, un gran hombre en la historia de Chile. Refundir todas las banderas en la bandera de la patria. Fue como la primera vez que voté por él. Pero igual me gustó como presidente, lo encontré buen presidente, buena persona también. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, juro. A mí tuvo cojones para asumir la postura de la nueva democracia y todos los cambios, pero no pudo hacer nada porque también temía. No sé nada de política, pero muy buen presidente. Un gran caballero. Oiga, ¿y su gobierno? Excelente, excelente visión, gran visión después de venir del poder que había. Sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Mire, del gobierno no voy a opinar, ¿Ya? pero él fue un gran hombre que supo llevarnos a una reconciliación. Que hizo lo mejor por todo el país, no por un sector, sino que por todo el país. Él fue ayer, se salió, dejó el plato servido y dijo, aquí no hay más diálogo. Y ahí le dio paso a los tanques. ¿Y como presidente, cuál es su opinión? Como presidente creo que después hizo una buena gestión. Los 4 años de la transición hizo una buena gestión, fueron momentos difíciles. Pero como le digo, el juicio con la historia a lo mejor empieza hoy día. El gobierno no negocia con instituciones sujetas a obediencia respecto del gobierno. Yo creo que ninguna persona, digamos, en el tiempo después del Pinochet, oye, podía haber hecho una labor como lo hizo él. Pausado, tranquilo. Asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Fue una de las personas que sufrió y sufrió mucho. Entonces, él fue como que nos vino a liberar, a pesar de todas las cosas difíciles que habían en ese momento, de una opresión que sentíamos súper grande. Somos familiares políticos. Somos familiares políticos. Un tipo de una rectitud, pero estupenda, honestísimo, sencillo. Un hombre que, habiendo sido presidente de Chile, nunca se cambió de casa, por ejemplo. Nosotros compramos esta casa que recién su dueño la había construido. Para él la política era hacer el bien a Chile y no valerse de la política para su propio fin. Esa es la mayor enseñanza que nos dejó don Patricio y su familia. Fue un gran gobernante. Muchas gracias. Lo lamento mucho, me duele mucho. El reconocimiento de la población y de sus adversarios políticos llama mucho la atención en un Chile mucho más crispado que vivimos hoy. La presidenta Michelle Bachelet recordó los momentos más memorables de Patricio Aylwin, su legado y aquellas situaciones que quedarán para siempre en la historia de Chile. A continuación les presentamos las memorias del presidente. Tomo en mis manos las banderas de todos los demócratas de mi Lo que siempre en él primó fue entender que lo más importante era trabajar sobre lo que unía a los demócratas. Tomo en mis manos las banderas de todos los demócratas de mi patria. Trataba de construir en función de lo que unía más que lo que desunía. Es lo que hemos tratado de hacer.
Una persona sencilla, sobria y con fuertes convicciones democráticas. Recordar el contexto en que un 14 de diciembre de 1989 triunfa Patricio Aylwin, ¿no es verdad?, e inicia este camino de regreso a la democracia. Una realidad que hoy día yo creo que para los jóvenes les parecería muy raro, o sea, un presidente que gana una elección con una amplia mayoría, pero por otro lado tiene que aceptar ciertas condiciones que se dieron, que se negociaron incluso, ¿no es verdad?, anteriormente, cuál era tener a Augusto Pinochet como comandante en jefe, tener senadores designados, tener un parlamento, una derecha sobre representada. Este es Chile. El Chile que anhelamos. También contribuyó mucho a la reconciliación y buscó en su gobierno construir una patria de hermanos. Sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Para todos nosotros fue extremadamente impactante cuando él, a nombre del Estado, pide perdón por las violaciones cometidas a los derechos humanos durante la dictadura. Pedir perdón a los familiares de las víctimas. Yo, que era más joven, que no estaba en el gobierno, hay cosas que a uno a lo mejor le hubiera gustado que se hubieran hecho más rápido, ¿no? Pero la verdad es que no había fuerza política para ello. Había gente que podía haber tenido algunas críticas a algunas cosas. Hablemos como hombre aquí. Pero cuando hoy día lo miramos en perspectiva, lo que vemos es que luego de 4 años de gobierno, él dejó un país mucho más, yo diría, reencontrado, con un gobierno democráticamente electo que creo que fue finalmente exitoso. Después de ser presidente, ¿cómo entendió su rol público? Siempre siendo un referente de su partido, de la coalición, siempre una persona entregando sus consejos. En el caso particular mío, tanto la primera vez como actualmente, invitándolo en las grandes temáticas, desde la temática del enfrentamiento a La Haya hasta la temática del proceso constituyente, siempre viniendo con una actitud de aportar, de contribuir. Sí, juro. El haber sido el protagonista principal de ese gran proceso de transición democrática que permitió que se sentaran bases sólidas sobre las cuales se ha continuado perfeccionando nuestra democracia. Con lo que me quedo más bien siempre es con su sencillez y su sobriedad por un lado y sus buenos consejos. Un hombre con profunda vocación pública, ¿no?, con entrega pública, con valores y principios muy importantes, un hombre honesto y un hombre bueno. Y serán 3 días de homenaje que comienzan este miércoles. A las 10 de la mañana se celebrará una misa familiar en la residencia del exmandatario. A las 11:15, el cortejo fúnebre saldrá de la calle Arturo Medina, bajará por Bilbao, doblará en Pedro de Valdivia hasta Eleodoro Yáñez. Va a continuar su trayecto por Providencia. Tomará luego la Alameda hasta la sede de la Democracia Cristiana, donde va a recibir el saludo de su partido a las 12 del día. La caravana va a continuar luego por la Alameda y va a doblar en Teatinos hasta llegar a calle Moneda. Frente al Palacio de Gobierno, la presidenta Michelle Bachelet hará un homenaje y Carabineros le va a rendir honores mientras el Orfeón interpretará la canción nacional. El cortejo entonces seguirá avanzando por calle Morandé hacia Catedral y se va a detener en la puerta principal del ex Congreso Nacional. En ese lugar, el féretro será instalado en el pasillo central del Salón de Honor, donde se dará inicio al homenaje popular.
Al día siguiente, el jueves, a las 12:30, se va a realizar el velatorio en la Catedral de Santiago. El viernes 22, finalmente, se va a realizar la misa en ese mismo lugar y a las 12 su cuerpo será trasladado al cementerio general. Y a un día de haber jurado como mandatario, Patricio Aylwin encabezó en el Estadio Nacional el acto Así me gusta Chile, imborrable ese 12 de marzo, con el que el país celebró el retorno a la democracia. Y ese discurso del nuevo presidente de la República quedaría en la memoria cuando acalló pifias de todo un Estadio Nacional, a él, recién electo, recién asumido, pifias iniciales, en medio de una ovación, luego llamó a la unidad nacional. Los que aquí, en este estadio, sufrieron sin razón. Este es Chile. El Chile que anhelamos. Soy madre de Alfredo Rosa Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. El Chile por el cual tantos han entregado su vida. Don Patricio Aylwin Azoka. Decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira, nunca más atropellos a la dignidad humana. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Bueno, esta tarde se realizó una misa donde participaron sus más cercanos, sus familiares, sus amigos, sus ex colaboradores, para recordar la memoria de don Patricio Aylwin. Pero a esta hora, en su casa, ya muchas personas han llegado con ofrendas florales, también con velas para recordar al fallecido presidente. Y ahí está Patricia Venegas. Patricia, buenas noches. Sí, Mónica, buenas noches. Han sido momentos bien emotivos los que se han vivido a esta hora acá en las afueras de la casa del expresidente Patricio Aylwin. Hace unos segundos nada más llegaron hasta acá parte de los hijos para compartir con las personas que han llegado hasta acá, gente común y corriente que ha querido dejar una vela, una flor, un mensaje en el libro de condolencias. Y eso ha motivado, ha emocionado a parte de la familia que ha querido venir hasta acá a compartir con estas personas anónimas que han querido dar este último adiós a Patricio Aylwin. Esto es lo que está pasando a esta hora acá en las afueras, esta velatón. Hasta acá también han llegado gran parte de los familiares. Luego de la misa que se realizó ahí en la iglesia San Pedro de las Condes, fue una multitudinaria homilía oficiada por el sacerdote jesuita Fernando Montes, donde fue repasando parte de la historia de la vida política del expresidente Patricio Aylwin, destacando lo que él denominó su estatura moral y también vinculándolo con la actualidad, mencionando ahí los problemas que está atravesando la política actual, señalando incluso lo necesarios que son los políticos, pero también los desprestigiados que se encuentran en estos momentos. Eso ocurrió ahí en esa iglesia donde la familia estuvo representada por los hijos, y luego al regreso fue la propia Mariana Aylwin, quien, la hija del expresidente, al ver la gente que había llegado hasta esta velatón, quiso bajarse del auto, agradecer a todas las personas que habían llegado hasta este lugar, compartir con ellos y expresarle también toda la emoción, el cariño que para ellos representa las personas que han llegado hasta este lugar, con una vela, con una flor o con un mensaje en memoria del expresidente. Es desde este lugar también donde ha llegado
gran parte de las personas que han querido compartir con la familia al interior de la vivienda, y sabemos que a partir de mañana se va a vivir un momento muy importante en este lugar, porque a las 10 se va a realizar una misa, la última, acá en el hogar, para luego comenzar este cortejo fúnebre que va a llevar al expresidente por distintos lugares que fueron muy importantes en su vida política hasta llegar al ex Congreso Nacional. Es lo que está ocurriendo a esta hora en las afueras de la casa del expresidente, donde siguen llegando constantemente muchas personas que quieren ser parte de este último adiós. Mónica. Bueno, recién escuchábamos un poco memoria de presidentes, la presidenta Bachelet hablando sobre el presidente Elwin. El expresidente Sebastián Piñera también recordó sus historias junto a Patricio Elwin, la relación con el exmandatario y el vínculo que unió a su padre con el presidente de la transición. Tomo en mis manos las banderas de todos los demócratas de mi patria. Lo fui a ver hace unos días atrás, como lo he hecho tantas veces, y me encontré al mismo Patricio Elwin de siempre. Acogedor, cariñoso, preocupado de los temas del país. Pudimos conversar. Un hombre que vivió y murió pensando lo mejor para Chile. Para el presidente electo. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, juro. Fue un momento muy emocionante y muy trascendente, comparable a esa noche del 5 de octubre, del plebiscito del sí y el no, cuando Chile se reencontró con el camino hacia la democracia. El 11 de marzo nos reencontramos con el ejercicio de la democracia. Y creo que el liderazgo de don Patricio Elwin, un liderazgo firme, pero acogedor, integrador, fue muy valioso, casi decisivo, para que Chile recuperara su democracia en forma ejemplar, pacífica, y para que Chile pudiera consolidar su democracia, uniendo a todos los chilenos, sanando las heridas que todavía estaban abiertas. Recuerdo, por ejemplo, durante el gobierno de don Patricio Elwin, momentos muy difíciles. Recuerdo conflictos con las Fuerzas Armadas, como el ejercicio de enlace, el boinazo. Un contingente de boinas negras rodea el edificio de las Fuerzas Armadas. Es el inicio del boinazo. Recuerdo la democracia de los acuerdos, que fue muy importante para que todos juntos enfrentáramos esa difícil etapa de la recuperación y la implantación de una democracia después de un gobierno que había durado 17 años. Yo conocí a don Patricio Elwin cuando yo era muy niño, porque él era un gran amigo de mis padres. Y recuerdo que muchas veces iba a almorzar a mi casa los fines de semana. Y mi padre nos sentaba a todos los hijos a su mesa a escuchar a grandes líderes como Patricio Elwin y Eduardo Frei. Y al final siempre nos hacían preguntas, que para nosotros era un momento muy tenso. Después tuve el privilegio de heredar esa amistad de mi padre con don Patricio Elwin, y para mí fue un verdadero consejero. Don Patricio Elwin supo dirigir como un gran padre de familia, porque él actuaba como un padre de familia de todos los chilenos. Y creo que lo que Chile necesitaba después de el largo periodo del gobierno militar era un hombre como don Patricio Elwin, con esa personalidad firme, pero al mismo tiempo acogedora. Don Patricio, bienvenido hasta acá. Muchas gracias. Recuerdo que cuando era presidente, muchas veces lo invité a La Moneda y él nunca dejó de ir. Don Patricio Elwin, por quien yo tengo un especial cariño, respeto y admiración. Y también muchas veces lo visitaba en privado en su casa y siempre entregaba ese consejo generoso, sabio, ese consejo que nacía del alma. Y por eso yo estoy muy agradecido, y todos los chilenos tenemos que estar muy agradecidos de haber tenido en los momentos estelares de nuestra historia un líder como don Patricio Elwin. Solo
en democracia pudo desarrollarse el funeral de Estado del expresidente Salvador Allende. Ocurrió en septiembre de 1990 y allí Patricio Aylwin fue uno de los oradores principales. Un discurso que generó la molestia de varios presentes porque Aylwin reafirmó ser un adversario del exmandatario y que si las mismas circunstancias se repitieran, él nuevamente habría sido un decidido opositor. Salvador Allende Gossen, ídolo para algunos, detestado por otros, gobernante de quien unos fueron seguidores y otros fuimos adversarios, debo decirlo con franqueza, si se repitieran las mismas circunstancias, volvería a ser decidido opositor. Pero los horrores y quebrantos del drama vivido por Chile desde entonces nos han enseñado que esas circunstancias no deben ni pueden volver a repetirse, por motivo alguno. Volvería a ser decidido opositor. Valor político había que tener para ese tipo de declaraciones, ese tipo de discursos, más allá de la sonrisa aparente de Aylwin, que a algunos les parecía que podía ser no la persona clave para una transición, tenía esos actos de bastante arrojo y valentía. Políticos de la nueva mayoría recordaron esta jornada el legado de Patricio Aylwin durante y después de su mandato. Fue una persona determinante en muchos pasajes de nuestra historia, pero en particular, y por lo que creo que será recordado principalmente, es por las responsabilidades que asumió en la transición a la democracia, en la forma en que recuperamos nuestra democracia luego del gobierno militar. Más luces que sombras, indudablemente. Es decir, es evidente que nosotros no podríamos contrastar a un Aylwin que a lo mejor tuvo una posición antes del golpe complicada, distinta a la nuestra, con lo que Patricio Aylwin hizo después en relación a el establecimiento de un sistema democrático. Aylwin tuvo la personalidad y la densidad suficiente como para transformarse en la persona que logró construir un gran entendimiento de los chilenos para avanzar en la recuperación democrática. Me quedo con la figura, por supuesto, del expresidente Aylwin, que tanto le dio a este país y a la democracia, que fue quien abrió el espacio cuando por fin, por primera vez, se hablaba de las más atroces violaciones de derechos humanos. Creo que nadie de nosotros puede olvidar el gesto de Patricio Aylwin una vez que recibió el informe, su petición de perdón. Patricio Aylwin sin duda deja un legado transversal en términos políticos. Chile Vamos, pese a ser de la oposición, sintieron también la partida del expresidente y manifestaron su pesar. Don Patricio Aylwin fue al final un político extraordinariamente cercano y eso creo que es valorable y genera el respeto que todos nosotros le tuvimos. Un hombre que en momentos difíciles para Chile supo actuar procurando siempre la unidad del país. Y por lo tanto deja un recuerdo imborrable de su gestión como senador de la República, de su gestión como presidente de la República. El recuerdo de Patricio Aylwin debiera ser un referente para los jóvenes y que conozcan, estudiando su vida y su trayectoria, cómo la política se puede hacer en forma decente, honesta, honrada, y al servicio del país y sobre todo construyendo acuerdos, entendimiento y no generando divisiones. Chile está de duelo, el Congreso Nacional está de duelo y particularmente yo diría que Chile añora un liderazgo como el de Patricio Aylwin. Yo creo que Aylwin
con quien obviamente tuve muchas discrepancias, fue un hombre más de entendimiento que enfrentamiento. Se echa de menos ese ánimo más bien positivo de llegar a acuerdos, y ojalá que sea ese el recuerdo de una figura como él. Era un hombre cabal, un hombre bueno, un hombre éticamente irreprochable, y al mismo tiempo un servidor público coherente y consecuente con sus ideales, que supo darle a Chile lo máximo. Yo estoy seguro que don Patricio va a ser recordado como él le habría gustado, como el presidente de todos. Él recuperó este concepto de que la presidencia de la República tiene que ser para unir y no para dividir. Conocido como el presidente de la transición, también como un actor clave en la oposición al gobierno de Salvador Allende y también bajo la dictadura, con la misma fuerza, Patricio Aylwin es uno de los hombres fundamentales del siglo XX chileno y también de nuestra reciente transición a la democracia. ¿Cuál es el lugar de Patricio Aylwin en esa historia? Lo vemos a continuación. El presidente de la transición, quien lideró Chile desde 1990 hasta 1994, adversario de Salvador Allende, opositor también del dictador Augusto Pinochet. Eso, aunque muchos lo tildaron de golpista por sus declaraciones, por su controvertido actuar en el quiebre institucional de 1973. Pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Decir que tuvo una postura golpista es evidentemente una exageración. Nunca como golpista ni nada así, tratando de arreglar las cosas. Conversó con Salvador Allende mismo y insistió de que había que intentar hasta la última posibilidad con tal de evitar, digamos, un golpe militar, cosa que la mayoría de los chilenos veía como inevitable en ese momento. En diversas entrevistas, Aylwin criticó al gobierno de la Unidad Popular y no solo lo hizo frente a medios de comunicación. En el funeral oficial del propio expresidente Salvador Allende, realizado en su mandato un 4 de septiembre de 1990, frente a familiares, amigos y simpatizantes del exmandatario, ratificó su postura. Debo decirlo con franqueza. Si se repitieran las mismas circunstancias, volvería a ser decidido opositor. Vendría la postdictadura, innumerables violaciones a los derechos humanos se cometerían y quienes pensaron que la intervención militar se acabaría en algunos años se iban dando cuenta que eso no estaba en los planes de Pinochet. La postura expectante que tuvo Aylwin en el inicio cambió, comenzaría a participar entonces en grupos de trabajo que propuso cambios, criticaría la Constitución de 1980, asumiría nuevamente importantes cargos en la ADC y a nombre de ese partido participaría en la Alianza Democrática, la primera coalición que públicamente se opuso a la dictadura, exigiendo la renuncia de Pinochet. Durante la dictadura fue un opositor, evidentemente, pero un opositor prudente, sin estridencia, sin tratar de hacer lo imposible. Y trató de aunar fuerzas de todas las fuerzas políticas, de los partidos, para ir creando una situación que tenía que ser nueva, que tenía que imponerse a lo largo. Vendría el plebiscito, la derrota pinochetista y el triunfo del no. El camino a la democracia comenzaba a pavimentarse. Y tras una serie de negociaciones, disputas, acuerdos e incluso acusaciones de fraude, tras el polémico episodio llamado Carmen Gate, Patricio Aylwin se convertiría primero en el candidato presidencial de C y luego en el candidato único de la Concertación. Tomo en mis manos las banderas de todos los demócratas de mi patria, cualesquiera que sean sus ideas. La figura de Aylwin se destacaba por encima, como que naturalmente venía a ser el candidato que uniría todas las fuerzas. Y así fue. Creo que a la luz de lo que fue con su presidencia, fue una opción muy acertada que don Patricio fuera el candidato y después fuera el presidente de la República, porque fue un excelente presidente de transición. Sí, juro. Aylwin ganaría las elecciones presidenciales y ese 11 de marzo de 1990 quedará marcado a fuego en nuestra historia republicana. Patricio Aylwin sucedía así al dictador, recibía la banda a manos del presidente del Senado, Gabriel Valdés, iniciando la transición chilena. Son difíciles las transiciones,
Y creo que Patricio Aylwin la llevó adelante la de Chile con indudable éxito. En la naciente democracia, Aylwin buscó plasmar desde el día 1 que era el presidente de todos los chilenos. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Una democracia frágil en la que Pinochet, como comandante en jefe, seguía siendo protagonista. El ejercicio de enlace del 90 y el boinazo de 1993 lo reflejarían. Se pasó por encima de eso haciendo un poco la vista gorda, digamos. En materia de derechos humanos, eso sí, habría un punto de inflexión. El informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el perdón que como jefe de Estado pronunció el entonces mandatario. El informe con sus conclusiones. Pedir perdón a los familiares de las víctimas. Un emocionado mandatario en momentos que muchos sectores exigían justicia, la que sería en la medida de lo posible. Como dijo Aylwin, una de las frases más controvertidas y criticadas del entonces presidente. Supo, por un lado, privilegiar la unidad, pero también avanzar hacia una democracia que, dentro de sus primeros 4 años, pudiera ser lo que algunos criticaron, que dijera en la medida de lo posible. Pero esa medida de lo posible nos permite estar donde estamos hoy día. En materia internacional, Chile con otra cara era visto en el mundo. Patricio Aylwin realizaría importantes giras internacionales e ilustres visitas arribarían a esta tierra. Importantes hechos que fueron consolidando al gobierno democrático post-dictadura, el que vivió momentos difíciles, los que fueron sorteados, el que dirigió Patricio Aylwin, el presidente de la transición. El fallecimiento del expresidente Aylwin también fue noticia en varios medios alrededor del mundo. ¿Cómo se informó y qué destacaron del exmandatario? Lo revisamos a continuación. Los medios de países vecinos fueron los primeros en reaccionar a la noticia. Los portales peruanos lo destacaron como el primer presidente electo democráticamente tras el régimen militar. Lo mismo titulaban los medios bolivianos y trasandinos, que además dedicaron algunos minutos a su estado de salud. En diciembre de 2015, el expresidente del Senado sufrió una contusión craneana tras caerse en su domicilio. Tras ese accidente, su salud empezó a decaer. Poco a poco, los grandes medios internacionales comenzaron a informar del deceso del chileno que abrió la puerta a la transición. Comentarles a todos ustedes que muere el expresidente de Chile, Patricio Aylwin. Hay que decir que además el expresidente murió a los 97 años de edad. Chile, pues bueno, ya han habido reacciones de distintos chilenos lamentando la muerte de quien fue el primer presidente democrático después de la dictadura de Augusto Pinochet. Entre los que han reaccionado ha sido don Francisco, quien le mandó pues su pésame a la familia. El británico The Guardian destacó su mano pragmática pero prudente. El New York Times resaltaba su papel decisivo tras 17 años de una brutal dictadura, mientras que The Washington Post recalcó su más de medio siglo en el centro de la política chilena. Hoy en Chile, a los 97 años, murió Patricio Aylwin, exmandatario de esta nación. Fue el primer presidente electo democráticamente luego de la dictadura militar de esa nación, recuerde, del año 1973 al 90. Patricio Aylwin nació el 26 de noviembre de 1918 en la ciudad de Viña del Mar. Telesur hizo una revisión de los hitos de su vida al mismo tiempo que los medios de España, Alemania, México y Francia informaban de su muerte. La cadena BBC lo recordó como el fundador de la democracia cristiana chilena y recordó sus polémicos dichos sobre Salvador Allende. Nadie quedaba indiferente al fallecimiento de Patricio Aylwin, ni siquiera los reyes de España, que enviaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet para entregar a través de ella las condolencias a su familia y recordar con afecto al presidente cuyo profundo compromiso posibilitó la reconciliación nacional en Chile. Bueno, un tema totalmente distinto también de nuestra actualidad. Fíjese que hace más de 50 años que el mosquito que... Colo-Colo eliminado del El expresidente Ricardo Lagos va a regresar este jueves al país tras suspender sus actividades en Panamá para poder participar en el funeral de Estado del presidente Aylwin. Escuchemos parte de lo que conversamos con él hace unos instantes. Él está fuera de Chile, recordemos. Un republicano a tiempo completo. Le hacen una entrevista y él dice sí, perdimos la democracia.
veo con tristeza que mi generación no va a poder devolverle la democracia a los chilenos. Elwin, el año 86, 3 años después, Elwin conducía al triunfo del no. Así es la política. Y él entendía que la convergencia de voluntades era la clave. Era la clave porque estábamos haciendo una transición, como muchas veces le dije a los amigos españoles. Nosotros hicimos la transición con Franco vivo, ustedes esperaron que se muriera, y a Franco de comandante en jefe del ejército durante 8 años. Esa sí que es transición. O sea, uno construye sobre los hombros de su antecesor. En ese caso, Elwin estaba en el periodo presidencial, en esos 4 años, fue el periodo fundante de una concertación en donde ningún partido al término del gobierno de Elwin dijo, ¿y vamos a seguir en coalición? Bueno, y antes de despedirnos, los queremos invitar para que después del tiempo nos acompañe con un reportaje especial sobre la vida del presidente Patricio Elwin, un trabajo realizado por nuestro compañero Claudio Fariña. Y sin más, despedimos esta edición de 24 Horas Central agradeciendo como siempre que se haya informado con nosotros. Muy buenas noches y gracias por venir.